El Grumman F-6F Hellcat fue un destacado cazaembarcado estadounidense utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Fabricado por la compañía Grumman, fue desarrollado como el sucesor del Grumman F-4F Wildcat, aunque presentaba un diseño completamente nuevo. Junto con el Bot F-4U Corsair, el Hellcat se convirtió en el principal cazaembarcado de la Armada de los Estados Unidos en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial. El Hellcat demostró ser el caza naval más exitoso de la historia, logrando derribar un total de 5.163 aviones enemigos según las reclamaciones de los pilotos de la Armada y del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. A su vez, los pilotos de la Marina Real Británica derribaron otros 52 aviones enemigos utilizando este avión. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Hellcat fue gradualmente retirado del servicio activo, incluyendo sus variantes de caza nocturna, siendo los últimos cazas retirados en el año 1954. Si les gustaría conocer más sobre este poderoso caza que desafió a los temidos aviones cero japoneses en el Teatro de Guerra del Pacífico, les invito a ver el próximo episodio de Aviación Uruguaya. El sucesor del Wildcat como caza basado en portaaviones, el Hellcat consiguió arrebatar el dominio de los cielos a los japoneses, demostrando ser superior a los cazas japoneses en general y al Zero en particular. El F-6F era un avión típico de la mentalidad de la aviación estadounidense, que era diametralmente opuesta a la japonesa. El Hellcat era potente, bien armado y sobre todo muy blindado y rápido, mientras que los japoneses, por otra parte, creían que la agilidad era la capacidad más importante de un caza y estaban dispuestos a sacrificar todo en su favor. Los estadounidenses pensaban en la protección de los pilotos y en la velocidad como la elección definitiva entre aceptar el combate o retirarse si la situación era desfavorable. A pesar de que siempre se ha considerado al Hellcat un avión nacido para contrarrestar al mítico Zero, lo cierto es que el F-6F partía de un diseño anterior a 1941, volando el primer prototipo en junio de 1942. En estos años, Bot diseñaba el Corsair, mientras que Grumman garantizó a los militares el tener un eficaz caza naval listo en caso de que el proyecto del Bot se retrasase o cancelase, cosa que ocurrió en el primer caso. Cuando entró en servicio el Hellcat, maravilló a los pilotos navales. Era un avión, en palabras de muchos, perfecto para operaciones embarcadas, de fácil manejo y sólida construcción. El F-6F era superior al Zero japonés, y a partir del 1 de septiembre de 1943, cuando entraron en combate por primera vez, los americanos gozaron de una indiscutible superioridad aérea. Al final, los japoneses introdujeron aparatos más eficaces, la superioridad numérica y la calidad de los pilotos americanos hizo imposible que estos aviones japoneses se impusieran al Hellcat. El F-6F Hellcat pasará a la historia como el avión que destruyó el poderío aéreo japonés. El Hellcat está oficialmente acreditado con la destrucción de 4.945 aviones enemigos. Casi todos estos derribos fueron ocasionados por pilotos de la United States Navy, aunque los Marines se anotaron 209 derribos. Este caza fue pilotado por 305 ases y tuvo un radio de victorias pérdidas de 19-1, más que cualquier otro avión aliado. El primer escuadrón en recibir al Hellcat fue el BF-9, embarcado en el USS Essex. Esto ocurrió tan solo 18 meses después de haberse firmado la orden de desarrollo del aparato. El Hellcat entró en combate por primera vez el 31 de agosto de 1943, cuando varios F-6F-3 de los escuadrones BF-5 y BF-9 asignados al portaaviones USS Yorktown atacaron objetivos enemigos en las Islas Marcus, situadas a 1.127 kilómetros del sureste japonés. Luego de esto se convirtió rápidamente en uno de los aviones más populares, siendo apodado el tanque de aluminio por sus pilotos. Desde este momento, la United States Navy contaba con un aparato ampliamente superior al Zero. A medida que los pilotos americanos adquirían confianza con el nuevo avión, las bajas japoneses comenzaron a aumentar. En uno de estos episodios, un grupo de 49 aviones japoneses sufrió un salvaje ataque de los Hellcat cuando se dirigían al aeropuerto de Orote. Los F-6F derribaron 30 aparatos y los otros 19 quedaron tan dañados que se estrellaron al aterrizar. Frente al Zero, el Hellcat era terriblemente superior en potencia de fuego y protección. Una ráfaga precisa de 6 ametralladoras de 0,50 era suficiente para destruir cualquier avión japonés. El Hellcat era capaz de aguantar numerosos impactos de cañones de 20 mm, debido a que disponía de depósitos autosellantes y blindaje para el piloto. A velocidades bajas, la maniobrabilidad del Zero era superior, pero el Hellcat era mejor a grandes velocidades. Incluso podía girar dentro del radio de giro del avión japonés. La tasa de alabeo, picado, techo y velocidad máxima también eran favorables en el caza norteamericano. La trepada variaba con la altura, siendo el F-6F superior a partir de 10.000 pies.
Estaba claro que el caza americano podía dictar las condiciones del combate, y si se utilizaba su ventaja con inteligencia era muy difícil que fuese derribado. Otro punto a favor era que el Hellcat se parecía mucho al Wildcat, y cuando los pilotos enemigos se dan cuenta, generalmente ya era demasiado tarde. La primera gran prueba para este avión ocurrió en diciembre de 1943, cuando un grupo de 100 Hellcat se enfrentó a un número similar de aviones japoneses, de los cuales la mitad eran cero. Los Hellcat consiguieron derribar 28 aviones con unas pérdidas de tan solo 3 aparatos. La mayor victoria de los Hellcat tuvo lugar en la batalla del mar de Filipinas durante el 19 y 20 de junio de 1944. Los pilotos recuerdan esta confrontación como el tiro al pavo de las Marianas, y la invasión de estas islas derivó en una de las mayores batallas aeronavales de la historia. La flota japonesa comenzó a retirarse durante la noche del 19 de junio, pero fue perseguida por la flota de Mitchell y perdió un buen número de navíos, así como 2 portaaviones. Con esta derrota, el destino de Japón quedaba sellado. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Hellcat fue rápidamente retirado de primera línea, siendo sustituido por el más capaz, el F-8F Bearcat y aviones a reacción. Cierta cantidad de F-6F fue reconvertida en blancos aéreos y remolques de blancos. Varios ejemplares incluso fueron repletos de explosivo y fueron lanzados contra puentes en la Guerra de Corea. El primer ataque de este tipo ocurrió por primera vez el 28 de agosto de 1952 y se utilizaron Douglas AD como aviones de control. El escuadrón era denominado Unidad de Misiles Guiados y operaba desde el USS Boxers. En total se realizaron 6 de estos ataques. El otro gran usuario del Hellcat fue la British Royal Navy Fleet Air Arm, que recibió varios cientos y los empleó en la Batalla del Atlántico. Luego de esto, 2 escuadrones se constituyeron en el año 1943 y se embarcaron en el HMS Emperor a final de este año. En marzo de 1944, este portaaviones participó en los ataques al acorazado alemán Tirpitz, basado en Noruega. A su vez, el Hellcat se batiría contra el Messerschmitt 109G y el Focke-Wulf 190A en los cielos europeos. Si bien los F-6F Hellcat no participaron en los desembarcos en Normandía, sí que realizaron misiones de apoyo en la invasión al sur de Francia junto a los Hellcat de la United States Navy. Normalmente volaban en misiones de apoyo, aunque en ocasiones hubo combates contra cazas alemanes, consiguiendo varios derribos. Cabe destacar que los Hellcat también entraron en combate contra los japoneses en Malasia y las Indias Orientales en agosto de 1944. A finales de 1945, casi todos los Hellcat británicos habían sido dados de baja. Algunos ejemplares de reconocimiento siguieron en servicio hasta 1946 y otros modelos sirvieron en tareas secundarias. La aviación embarcada francesa adquirió alrededor de 140 Hellcat entre el año 1950 y 1953. Estos aviones participaron en numerosos combates sobre los cielos de Indochina y fueron operados desde portaaviones. Los Hellcat franceses fueron dados de baja en 1963, mientras que Uruguay fue el último país en retirarlo en el año 1961. En cuanto a su trayectoria en Uruguay, en mayo de 1950 llegaban a la base aeronaval Capitán Curvelo los 6 torpederos Avenger TBM y 3 North American SNJ de entrenamiento, versión naval del North American TCD Texan. De esa forma quedaba completa la dotación integrada por los 16 TBM. En este marco, todo el trabajo realizado por la aviación naval era dirigido por la misión que traería en vuelo desde los Estados Unidos 12 cazas F-6F, unidades que permitirían el adecuado complemento de los Avengers. Al igual que con los TBM, la adquisición de los F-6F se había formalizado por parte de nuestro gobierno mediante la firma de un contrato con la empresa Cobell Industries Inc. La razón por la cual la compra no se había efectuado de gobierno a gobierno era por no estar autorizada la venta de los mismos por parte de la Armada estadounidense a gobiernos extranjeros. Sí, en cambio, sin su armamento, a empresas particulares dentro de frontera, las cuales a su vez lo hacían a terceros. De esta forma se logró la adquisición de los 12 cazas, número fundado en la tan común fórmula del 3, una escuadrilla de servicio, otra segunda en reserva y una tercera en mantenimiento. Como primer paso, se procedió por parte del personal de ingenieros a la selección de los aviones que serían aceptados para nuestra aviación naval. Los mismos debían tener su documentación completa, que estaba formulada en ese momento por el informe de vuelos de prueba de la compañía y del piloto de prueba de la aviación naval, certificado de los motores nuevos, certificado de los carburadores, certificado de la hélice e historiales originales de los aviones.
Posteriormente, y siguiendo con los procedimientos estándar de la Marina de los Estados Unidos y la fábrica de aviones y accesorios, uno a uno se irían acondicionando los Hellcat uruguayos. A su vez, junto al personal de mantenimiento de la empresa, se sumaban los integrantes del cuerpo de equipaje de la Armada Nacional, buscando en ese trabajo conjunto agilizar la tarea y a su vez la familiarización con el nuevo material. Otro grupo era el formado por los pilotos, ya que parte de ellos se había adelantado y se encontraban en Estados Unidos a la espera de sus compañeros. Luego de finalizar el mantenimiento de las aeronaves y ya pintada con los colores, se comenzaría su utilización por los aviadores, quienes ya habían iniciado su instrucción mucho antes en aviones de la United States Navy. Uno de los pilotos que formaba parte de aquella misión cuenta que al llegar a la unidad donde recibirían su instrucción surgió un problema. Quizás por un error de información o alguna otra traba formal, todavía no habían llegado las órdenes que daban cuenta de la llegada de los marinos uruguayos. Esto en definitiva, luego de aclarado, dio a los pilotos una ventaja más, ya que el grupo quedó a cargo de instructores norteamericanos que tenían más vasta experiencia en los F-6F y que inclusive los habían volado durante la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, los aviadores uruguayos, en vez de ser entrenados en una forma más convencional, tuvieron la oportunidad de formarse al lado de auténticos veteranos de guerra, quienes ahora, integrados al Escuadrón de Entrenamiento Avanzado para Instructores, se encargarían justamente de eso, de adiestrarlo para ser instructores. La instrucción siguió adelante y uno a uno los pilotos se familiarizaron con sus aeronaves. Los vuelos se sucedían y en ellos se capacitaba a buen ritmo a todos los marinos aviadores de la aviación naval, quienes iban conociendo las diferentes tácticas y maniobras propias de un piloto de caza. Las formaciones, la acrobacia, el vuelo nocturno y por instrumento daban el temple necesario que más tarde sería aplicado en nuestro país. Durante el desarrollo de estas instrucciones se produjeron un total de 2 accidentes, el primero durante un vuelo de prueba y el segundo en uno por instrumentos. Entre los símbolos que le daban destaque a este avión se encontraba el domo de la hélice pintada de rojo y un curioso gato que por su familiar apariencia recuerda al famoso Silvestre. El gato silvestre, símbolo de la escuadrilla, sostiene un rojo tridente entre sus patas delanteras y al fondo se recorta un amenazante cumulonimbus. Este símbolo llevarían más tarde los pilotos en sus uniformes. El 28 de marzo de 1952, los aparatos decolan desde Fort Worth con destino a Uruguay, arribando el 22 de abril de 1952 a la base aeronaval Capitán Curvelo, luego de haber cumplido con un total de 52 horas de vuelo y 12 minutos. En el año 1960, la República Argentina festejó los 150 años de la Revolución de Mayo, por lo que Uruguay no podía ser ajeno a los festejos, y se dispone que participen de los actos una delegación compuesta por cadetes de la Escuela Militar, Naval, Militar de Aeronáutica y del Liceo Militar. A esto se sumó una escuadrilla de 5 aviones F-80 de la Fuerza Aérea y un Douglas C-47 como apoyo, y por parte de la aviación naval un hidroavión PBM con 4 cazas Hellcat F-6F de escolta. Finalmente, el 25 de mayo de 1960 y junto con las fuerzas de Argentina desfilan nuestras aeronaves. Como detalle, se destaca que en esa ocasión los marinos argentinos desfilarían con los cazas Corsair F-4U, por entonces en servicio en la aviación naval argentina. Esta sería la última ocasión en la que los cazas F-6F participarían en una parada militar, ya que al volver se llevarían adelante sus últimos vuelos, los que de acuerdo a los libros existentes en Capitán Curvelo serían el 30 de mayo de 1960. Bueno amigos, hemos llegado al final de un nuevo video y queremos darle el merecido crédito a los respectivos autores del material multimedia, como siempre, y esperamos que hayan disfrutado el video y si es así los invitamos a dejar su me gusta, comentar y compartir el video, así como también seguirnos en nuestras redes sociales que se las estaremos dejando al final del video, ya que nos apoyarían muchísimo con nuestro objetivo de difundir la aviación cada vez más. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.